Libro de Jonás. Libro de Jonás, capítulo 1. Es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y siempre decimos que cuando hay un libro pequeño como este, de profecías cortas, y son varios los profetas, tenemos el índice en la primera hoja de la Biblia, y ahí en el índice nosotros podemos buscar y vamos a encontrar el libro. Ahí nos va a decir cuántos capítulos tiene y también qué página es y qué página está. De ahí vamos a ir rápidamente al libro de Jonás. Y del libro de Jonás, capítulo 1, vamos a estableciendo verso 1 y 2, dice así. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de él. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor, porque hasta aquí podemos decir que nos has ayudado, Señor. Has alentado siempre nuestro corazón. Cuando hemos caído, nos has levantado. Cuando no teníamos fuerza ninguna, nos diste fuerza nueva y siempre alienta nuestro corazón y nos fortalece. Padre, muchas gracias te damos. Rogamos que en esta noche el poder de tu Espíritu Santo tome el dominio, el control de todas las cosas. Reprenda toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos. Se abra nuestro sentido y podamos comprender con claridad tu perfecta voluntad. Padre bueno, muchas gracias. Gracias por esta tu bondad, tu presencia siempre esté con nosotros y nos guíes en todo. En ti confiamos. Confiamos en ti, en tu bondad y en tu amor. Padre, gracias te damos por todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Y tomamos así. Gloria al Señor. Y nosotros hemos venido viendo algo muy importante que tiene que ver con el conocimiento de la voluntad de Dios. De ahí lo que nosotros vimos: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces, si vamos al revés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, y el día anterior, la fecha anterior, hemos estado viendo cómo es que el apóstol Pablo a los Colosenses, él oraba y rogaba a Dios, ya que había visto que en el corazón de ellos había fe en el Señor Jesucristo y amor por los hermanos, se ayudaban, se animaban, se fortalecían. Entonces esto lo llevó al apóstol a orar para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque con el conocimiento de la voluntad de Dios, ese conocimiento iba a producir una renovación del entendimiento, y la renovación del entendimiento lleva a un cambio de conducta. No puede alguien cambiar la conducta si primero no cambia sus pensamientos, porque el hombre es lo que piensa. Lo que él piensa, luego lo lleva a cabo. Por eso, antes de conocer al Señor, nosotros teníamos una forma de pensar que nos llevaba a hacer obras malas. Sin embargo, cuando entramos al Evangelio, el Señor fue renovando nuestro entendimiento, y en la renovación del entendimiento, es decir, el conocer la voluntad de Dios, eso nos hizo a nosotros cambiar de conducta. Por eso Pablo dice: el que hurtaba, no hurte más, y comienza a hacer una serie de cosas que antes se hacía cuando no se tenía el conocimiento, pero que luego, a causa del conocimiento, ya la vida iba siendo transformada. Es por eso que hemos estado viendo cómo es que les decía a los colosenses, hemos oído cómo se comportan entre ustedes, el amor que tienen, cómo se cuidan, cómo se alientan, cómo el uno fortalece al otro y el otro anima al otro.
Y hemos oído la fe que tienen ustedes en la palabra de Dios, en el Señor Jesucristo, la fe que tienen. Y eso a nosotros nos lleva a orar para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, para que la vida de ustedes se vaya perfeccionando, para que antes de ayer sean una cosa, ayer otra y hoy sea otra por el conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Al tomar conocimiento de la voluntad de Dios, se renueva la mente y al renovarse la mente, entonces la conducta comienza a cambiar. Por eso dice, para que andéis. Entonces, ¿para qué es el conocimiento de la voluntad de Dios? Para que andéis, dice, como es digno del Señor. ¿Y por qué el apóstol Pablo estaba tan preocupado de que ellos se perfeccionan? Porque nosotros miramos Efesios 4:11 y dice, y él mismo constituyó. Entonces habla de los que el Señor constituyó y dice, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Pero luego dice, ¿por qué los santos tienen que perfeccionarse? Para la obra del ministerio. Es decir, porque se tiene que formar algo y no solamente se tiene que formar algo, sino que luego de la formación de eso, del cuerpo del Señor, la formación de la iglesia del Señor, entonces luego vienen las misiones de cosas que se deben de hacer y para ello el Señor necesita hombres fieles, hombres fieles, mujeres fieles, que sean fiel al Señor, fiel a la doctrina de la iglesia, fiel a Cristo, fiel al pastor, fiel a las enseñanzas, hombres fieles, hombres que estén sometidos su vida debajo de la mano del Señor y que dejen que Dios haga con ellos aquello para los que los llamó. Porque los escogidos no han sido escogidos solo para ser salvos. No es solo para ser salvo. La salvación es simplemente la entrada y ya quedó para atrás. Nosotros sabemos quiénes somos y a dónde vamos a ir. Entonces nuestra salvación está asegurada, sino que va perfeccionando a los hermanos a causa del trabajo que tienen que hacer. Por eso es necesario el perfeccionamiento. Por eso es necesario la obediencia a la palabra de Dios. Por eso es necesario el amor entre hermanos para cuidarse y animarse. Por eso es necesario el amor a Cristo y el amor a la palabra del Señor. Porque Dios necesita hombres y mujeres fieles. Una de las cosas que el apóstol Pablo escribió a sus discípulos, le dijo lo siguiente: sed imitadores de Dios como hijos amados. Esto es lo que le dijo el Señor. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, imitar a Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a ver cómo es el Señor, y la Biblia dice, Dios es fiel. Entonces, una de las cosas muy importantes y muy valiosas es la fidelidad de aquello que el Señor llamó, que sean fieles. Hombres y mujeres fieles. Por eso es la preparación, por eso las doctrinas, por eso la oración del apóstol Pablo. Necesito que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Han alcanzado una estatura espiritual, un conocimiento espiritual que es muy importante y muy valioso lo que ustedes alcanzaron, porque ese conocimiento le va a llevar a cambiar de conducta y ese conocimiento a ustedes lo va a llevar a mostrar delante de los ojos de los hombres como administradores de los misterios de Dios. Hombres y mujeres que administran los misterios de Dios y que hablan a los hombres, no solamente con sus palabras, sino que los hombres ven en aquellos que han creído la vida de Cristo. Entonces es necesario el conocimiento de la voluntad de Dios para la formación de hombres fieles. Nosotros no olvidemos lo que dice el salmista. ¿Sobre quién va a poner los ojos el Señor? ¿Va a poner los ojos sobre los incrédulos, como Tomás? ¿Va a poner los ojos como los traidores, como Judas? ¿Va a poner los ojos sobre quién dice que va a poner? Dice, mis ojos pondré sobre los fieles. Sobre los fieles. Entonces, ¿a quién va a extender la mano el Señor para tomarlo para la gloria de su nombre? Dice, este me va a servir. Por eso, el valor que tiene la fidelidad. Dios necesita hombres fieles y mujeres fieles
para la misión que lo tiene que enviar. Para la misión que lo tiene que enviar. El Señor Jesús, cuando Él escogió a los 12 para que estuviesen con Él, no escogió al azar, sino que Él fue en oración a Dios. Y luego en oración a Dios, entonces Él llamó, escogió para que estén con Él. Hombres que iban a caminar con Él, hombres que iban a escuchar las enseñanzas de Él, hombres que eran cautivos y que ahora, a causa de la palabra que ellos iban a oír, iban a ser libres. Por eso le dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y como discípulo, seguidor de un maestro que escucha las enseñanzas, que lleva a la práctica lo que les enseña, dice, entonces conoceréis la verdad que proviene de Dios, no del corazón de un hombre, la verdad que proviene de Dios. Y esa verdad a ustedes lo va a hacer libre, hombres y mujeres libres. Lo va a hacer libre, ¿para qué? Para que siendo libres puedan libertar a otros. Un cautivo no puede libertar a otro cautivo. Un preso le dice al otro, yo te voy a hacer libre. Y él mismo está cautivo en una cárcel de donde no puede salir. Por eso el primer paso es justamente haber sido hecho discípulos del Señor. Como discípulos del Señor, entonces ellos iban a encontrar la verdadera libertad. Libertad de mal, libertad de la inmundicia, de la injusticia, de la maldad. La verdadera libertad. Y en esa libertad iban a poder libertar a otros. Es decir, necesitaban ellos ir entrando en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que sean hombres fieles. Mis ojos pondré sobre los fieles. El Señor trabaja con los fieles, con los que son fieles, con aquellos que han entendido cuál es la voluntad de Dios y quieren ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cómo es Dios? Dios es fiel. Todo lo que Él dice lo va a llevar a cabo. Por eso es la preparación. Pablo decía, para que andéis, que oramos a Dios para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que andéis como es digno de la voluntad de Dios. Es decir, como hombres y como mujeres fieles. Nosotros hemos leído en esta noche este pasaje de Jonás, donde la Biblia dice que vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, es decir, era un profeta. Este profeta estuvo en el tiempo de Roboán II. Esto, cuando usted luego quiera verlo, lo va a ver en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, que ahí es el tiempo donde estuvo Jonás y profetizó y habló porque Dios lo envió y obedeció. Y acá nosotros leemos en este pasaje, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella grande ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Verso 3, y Jonás se levantó, pero dice, para huir de la presencia del Señor. Hizo caso en levantarse, pero tomó mal la dirección. En lugar de ir hacia donde Dios lo mandaba, se fue para el otro lado. Era un profeta. Dios lo levantó como profeta. ¿Qué es lo que tenía que hacer él? Simplemente ser fiel al que lo llamó en el don que lo dio. Lo levantó como profeta para que vaya y haga y diga lo que Dios le mande a decir. Porque el profeta no es que él tiene que meditar a ver qué le voy a decir, cómo le digo. No. Simplemente el profeta tiene que decir lo que Dios le dijo que diga, ni añadirle ni quitarle. Porque si le añade, hace mal. Y si le quita, hace mal. Es decir, las palabras precisas como Dios se las dice que diga. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo llamó. ¿Para qué lo llamó? Para una misión. ¿Y qué hizo? Lo mandó en misión. ¿Y qué hizo Jonás? En lugar de ir a donde tenía que ir, se fue para el otro lado. Error de rumbos. Porque él pensó que, bueno, mejor me voy lejos de la presencia del Señor. Yo no quiero hacer lo que Él me dice. Él me dice que vaya y que cumpla el ministerio que Él me dio. Pero yo no quiero cumplir el ministerio. Yo quiero quiero abandonar. No quiero esto. Pero es para lo que Dios lo llamó. Dios nos llamó a nosotros con un fin, para que cumplamos un ministerio.
Y a veces la persona es como que, y yo no quiero, porque no quiero responsabilidad, no quiero esto, no quiero lo otro. Pero si Dios le llamó y le dio un talento, un don, un ministerio, es para que haga algo. Es como el ministerio de diácono. ¿Para qué Dios lo levantó como diácono? ¿Lo levantó porque sí? No, porque Dios lo está preparando y lo levantó con un fin y con un propósito. El fuerte de la iglesia es el ministerio y los diáconos son parte del ministerio de la iglesia. Es decir, son los fuertes de la congregación. Es como el cuerpo humano, tiene huesos y tiene vísceras y tiene carne y tiene tendones, pero el fuerte del cuerpo son los huesos, porque a causa de los huesos se sostiene lo más débil, que son valiosos, pero son más débiles. ¿Qué es lo que necesita? Los huesos para que se sostengan en ellos todo lo que es más débil, pero que también es importante. Entonces, ¿qué es lo fuerte en la congregación? Es justamente el ministerio. Por eso nosotros decimos, el ministerio es el primero que tiene que estar. Gracias a Dios por las hermanas de oración que han estado hoy. Hoy estuvieron las hermanas, un buen grupito de hermanas de oración, pero podría haber más. Podría haber estado usted también. ¿Por qué? Porque es parte del ministerio, es parte de los huesos de un cuerpo maravilloso y glorioso, donde los primeros que tienen que estar firmes son los huesos, los que están dentro del ministerio. Y después los más débiles van pegándose y van juntándose y se está formando el cuerpo del Señor. Entonces nosotros miramos acá y vemos a Jonás, un profeta. Profetizó varias veces. Es como Jeremías. Jeremías también, cuando el Señor lo llamó, él también un poco resistió. El Señor le dijo a Jeremías: antes que te formases en el vientre yo te conocí y te di por profeta, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y él dijo: Señor mío, que soy niño. Y el Señor le dijo: no digas que soy niño, no tenés nada que inventar, no tenés nada que pensar, simplemente tenés que decir lo que yo te digo que diga, nada más. Por eso usted va al libro de Apocalipsis y ahí dice: el que le quite a la palabra de este libro, hay una sentencia. Y el que le añada a la palabra de este libro, hay una sentencia. Quiere decir que no hay nada que añadir, no hay nada que inventar. Nosotros no tenemos nada que inventar, simplemente tenemos que decir lo que Dios dice y nada más, y la obra es del Señor. Entonces, ¿qué tenía que hacer Jonás? Simplemente decir lo que Dios le decía, pero a él le parecía que no estaba viendo que el Señor iba a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jonás? Se levantó, como le dijo: levántate, Jonás. Él se levantó, ve a Nínive, se fue para el otro lado. Por eso es la necesidad de hombres fieles. Dios necesita hombres fieles, como miramos a Moisés. En el libro de Hebreos capítulo 3, versos 5 y 7, habla el escritor de dos hombres fieles que fueron fieles a Dios en todos sus requerimientos. Y el primero que menciona dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, es decir, hizo todo lo que Dios le dijo. Moisés sube al monte, subía al monte. Moisés desciende, descendía. Moisés, esta tabla, llevaba la tabla. Moisés, es decir, él era fiel. En un momento le mostró el tabernáculo. Le dijo: mira, estas son las medidas, esto así. Y luego le dijo: hazlo conforme al dechado como te fue mandado. Estaba diciendo: no le agregues patita ni le saques patita, como yo te dije. ¿Y qué hizo Moisés? Lo hizo como Dios le dijo. Eso es ser fiel. Fiel al ministerio, fiel al lugar donde Dios lo puso, fiel a Dios, fiel a la palabra de Dios, fiel al Señor. Entonces, ¿qué fue Moisés? La Biblia dice así: y Moisés a la verdad fue fiel, aunque tenía en contra alrededor los que se enojaban con él, los que estaban chinchudos en contra de él, los que se le oponían, pero él decía: no importa, yo tengo que serle fiel a Dios, es Dios el que me llamó, el que me mandó, y voy a hacer lo que él me dice. Aunque muchos le decían: ¿para qué nos sacó al desierto? Para matarnos en el desierto, para esto. Y él tenía que ser fiel a Dios, fiel al Señor.
Por eso es que el Señor busca hombres y mujeres fieles, porque con los fieles Él va a trabajar y va a llevar a cabo la obra. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hacen los fieles? Se perfeccionan. Por eso vimos al apóstol Pablo como decía, hemos oído que ustedes han aprendido a amarse los unos a los otros, a cuidarse, el amor que tienen entre ustedes, y a su vez hemos oído la fe que tienen en el Señor Jesucristo y en la palabra de Dios. Y esto a nosotros nos lleva a orar que sean llenos de la profundidad del conocimiento de la palabra del Señor, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estamos muy contentos de que ustedes estén con las aguas hasta la cintura. Pero deseamos que vayan más adentro y naden en el río de Dios. Muy contento por lo que han alcanzado espiritualmente, pero hay más. Eso no es todo. Lo que ustedes conocieron no es el tope. No es como que llegamos al límite. No, hay mucho más todavía. Mucho más por descubrir, mucho más por percibir, mucho más por entender. Ahora vemos como por un espejo. Conocemos las cosas como por un espejo, pero hay mucho más todavía que manifestar de Dios para nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice, nosotros lo que hacemos ahora, estamos orando para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, es decir, para que sean fieles, hombres y mujeres fieles, fieles a Dios, fieles a su palabra, fieles a la doctrina, fieles al Señor. Por eso leímos en este pasaje, vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ello a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Alejado de la presencia de Dios. Diferente a lo que dice en Hebreo 3:5 de Moisés. Y la Biblia dice así, y Moisés, a la verdad, Moisés fue fiel. Tuvo errores, sí que tuvo errores. Se equivocó, sí que se equivocó en muchas cosas. Hirió la peña, sí que hirió la peña cuando Dios le dijo, háblale, ve, habla a la peña y ella te va a dar agua. Y él fue, hirió la peña, le pegó con la vara a la peña y la peña dio agua, pero no era eso lo que Dios le dijo. Le dijo, háblale para que ellos vean y sea glorificado mi nombre, como hablando a una roca, a una piedra, esta da agua, que ellos vean. Moisés hirió la peña en lugar de hablarle. Esto hizo que Moisés pierda el derecho de entrar a la tierra prometida. No entró a la tierra prometida, sino que la vio de lejos. Y antes de entrar, ahí dice la Biblia que Moisés murió, porque no glorificó el nombre del Señor, no lo glorificó. Entonces nosotros miramos lo que le dice el Señor a Jonás, levántate y ve a Nínive. Y vemos en el verso 3 el suceso, y Jonás se levantó para huir. Pero allá, hermano, te está equivocando de lugar, no es para allá que tenés que ir, es para allá. Nínive queda para allá queda Tarsis. ¿A dónde va? A Tarsis. Pero Dios no te mandó a Nínive. Sí, pero yo voy a Tarsis. ¿Y te parece bien resistir a la voluntad de Dios? Parecería ser como que no es nada. Pero después usted lea el libro de Jonás, que tiene solo 3 capítulos, y va a ver todos los sucesos que le pasa a un desobediente, a alguien que no quiere oír lo que Dios le dice y lo que Dios le manda. Cuando usted lee todo el libro de Jonás, que tiene solo 3 capítulos,
usted va a encontrar cómo es que no se le puede ganar en la pulseada a Dios. Y yo lo voy a ganar y yo voy a ir a Nínive. Y Dios dijo, bueno, anda, que allá te va a esperar a alguien en medio del mar. Y se fue a Nínive. Pero la Biblia dice que Dios tenía preparado un gran pez para recibirlo. Inicialmente mandó que un gran viento sople, seguido por una gran tormenta. A continuación, grandes olas que parecía que el barco se iba a dar vuelta. Los tripulantes, con temor y con miedo, acá nos ahogamos todos, no podemos escapar de esto, por más que clamamos, vamos a ver quién, por causa de quién. Se echó suerte, cayó que por Jonás. Y Jonás le declaró cuál era la causa del mal que había venido. Dios me mandó y yo me voy a otro lado. Es decir, le manifestó su rebelión. Ellos le dijeron, ¿y qué haremos para que el mar se aquiete? Y dijo Jonás, échenme en el agua y el asunto va a pasar porque yo soy el causante de todo el problema que hay ahora y el barco está a punto de hundirse. Échenme en el agua. Entonces dijeron los marineros, no, ¿cómo lo vamos a echar? Vamos a pecar en contra de Dios. No, y lucharon y no pudieron. Tiraron todos los enseres y no pudieron. Y dijeron, bueno, vamos a lanzarlo. Perdone Dios que lo lanzamos al mar. Y cuando lo lanzaron al mar había un pescado abriendo la boca así. ¡Am! 3 días en el vientre del pez en lo profundo del mar. 3 días a causa de su desobediencia. Es decir, ¿qué esperaba Dios de Jonás? Fidelidad. ¿Qué espera Dios de nosotros? Fidelidad, fidelidad. ¿Por qué espera Dios fidelidad? Por la misión a donde tiene que enviarnos. Nosotros somos comisionados por el Señor. La comisión nos ha sido dada. Tenemos un trabajo que hacer. ¿Por qué el Señor quiere que nosotros seamos libres? Para que podamos libertar a otro, porque cautivos no van a poder hacer libre a nadie. Es necesario que seamos hombres y mujeres libres. Y en esa plena libertad del Señor vamos a poder abrir las cárceles a los presos. En esa plena libertad del Señor vamos a libertar a los cautivos. En esa plena libertad del Señor vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Más todavía. En esa gloriosa libertad. Pero en desobediencia, mire hacia dónde fue Jonás. Al vientre de un pez. 3 días y 3 noches en lo profundo de la mar. El de la sepultura, dice. De ahí clamé a Dios. Dice, y Dios me oyó. Y después de pasar por todas esas peripecias, diríamos así, ¿en qué finalizó Jonás? Yendo a hacer lo que Dios le decía. ¿Para qué tanto vuelta? ¿Por qué no hacemos el camino corto y en lugar de evitarnos tantos inconvenientes, obedecemos a Dios y seguimos? Si al fin y al cabo va a terminar obedeciendo al Señor. Entonces, ¿para qué pasar por tanto lugar de sufrimiento cuando podemos evitar el sufrimiento obedeciendo a Dios? Si Jonás hubiese obedecido al Señor, él no hubiera pasado de estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Por eso, ¿qué es lo que el Señor quiere? Dios necesita hombres fieles para las misiones que Él tiene que hacer. Por eso el valor que tiene la fidelidad, el valor que tiene. Dios lo comisionó a Jonás para proclamar juicio contra Nínive y él se fue para otro lado. Confesó su infidelidad a Dios y por eso lo lanzaron al mar, como él dijo, y cuando lo lanzaron al mar, el mar se aquietó. Ahora, nosotros leímos cómo es que en el libro de Hebreo habla de hombres fieles y dice, y Moisés a la verdad fue fiel, a pesar de toda la contra que tenía, fue fiel, a pesar de toda la oposición, aún los que estaban cercanos de él. Su familiar, María y Aarón, se opusieron en contra de él. Pero ¿quién salió en defensa de Moisés? Dios. ¿Quién sale en defensa de lo justo? Dios. No he visto justo desamparado. No hay un solo justo que sea desamparado por Dios. Dios siempre lo ampara, lo ayuda, lo alienta.
Moisés, a la verdad, a pesar de todas las cosas, fue fiel sobre toda la casa de Dios. Hizo todo lo que el Señor le mandó. Fue fiel. Y luego dice, como siervo. Pero dice, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, ¿qué pasó con Cristo? Fue fiel también, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, ¿cómo fue Moisés? Fiel. ¿Cómo fue el Señor? Fiel. ¿Cómo es Dios? Fiel. ¿Y qué pide de nosotros? Fidelidad, porque sus ojos están puestos sobre los fieles de la tierra y esto le van a servir. Los fieles que anden en el camino de la perfección. Así que el valor que tiene el ser fiel al Dios. Fiel a su palabra, fiel a sus enseñanzas, fiel a su dirección que nos da. La fidelidad a Dios siempre es bendecida. Siempre la fidelidad hacia el Señor. Siempre tiene recompensa la fidelidad. Por eso, Dios nos reveló a nosotros cosas hermosas. La oración del apóstol Pablo para los colosenses también vino sobre de nosotros, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y para qué ese conocimiento? Para que andemos como es agradable, como es digno del Señor, agradándole en todo. Amén, hermanos. Recuerde, Dios necesita hombres y mujeres fieles y para eso nos ha llamado, para poner sus ojos sobre los fieles de la tierra y estos les servirán, los que anden en el camino de la perfección. Cierre sus ojos un momento y vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos. Mi amado Señor, te damos